Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien en el Señor. Es un privilegio el estar nuevamente aquí, abriendo el libro de Dios. Gracias a Dios que puso en el corazón de los ancianos el permitir este tiempo. Les agradezco poder compartir el mensaje de la palabra a nuestra iglesia, a nuestra casa y seguir creciendo, hermanos, juntos en la palabra de nuestro Dios. Si usted no viene aún preparado, yo le invito a que ahorita, después de leer la lectura inicial, tome ese tiempo de oración para preparar su corazón, para preparar y recibir este mensaje de nuestro Dios. Por lo cual yo le quiero invitar a que vaya conmigo a Tito, capítulo 3, versículo 1. Vaya conmigo a Tito, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar estudiando en esta noche este pasaje. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3, versículo 1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El título de este sermón, hermanos, es Viviendo en piedad en un mundo caído. Viviendo en piedad en un mundo caído. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, damos las gracias porque usted ha visto bien que hoy este grupo de hijos tuyos se ha reunido aquí, que juntos estudiemos su palabra, que seamos confrontados por ella, transformados por ella, más y más a la imagen de Jesucristo. Es nuestro anhelo y sabemos que solamente con la guía que usted nos ha dado en su palabra es que somos transformados, Señor. Yo le ruego que ayude, Dios, a este siervo tuyo para compartir fielmente la palabra y prepare nuestros corazones tanto para compartir como para recibir, Señor, y juntos como iglesia salir edificados para la gloria de su nombre. Damos las gracias por este tiempo, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos conocemos la historia de Daniel y estos muchachos que fueron llevados a Babilonia. Recuerda a Ananías, Misael y Azarías. Ellos fueron llevados cautivos a esta nación pagana a una edad muy temprana. Es interesante que Babilonia los tomó e intentó hacerlos buenos babilonios. A palabras de un pastor que me gusta mucho sus sermones, el pastor David Barceló, se inventó una palabra que decía: los quisieron babilonizar, los quisieron transformar en uno de ellos, pero no pudieron. Estos jóvenes, a pesar de su corta edad, estaban bien arraigados en aquello que les habían enseñado acerca de su Dios, estaban bien arraigados en aquello que habían creído. A pesar de estar en una nación pagana, donde el orgullo, la idolatría y la corrupción eran distintivos muy marcados, en ese intento de transformarlos fracasaron. Aunque intentaron cambiarles el nombre. ¿Los recuerda? A Daniel le pusieron Belsasar, y a los demás Sadrach, Mesach y Abednego. Es tanto así la fuerza de este cambio de identidad que quisieron hacer, que de seguro usted conocía más sus nombres babilónicos: Sadrach, Mesach y Abednego. Nombres totalmente distintos para esa época, a diferencia de hoy en día. Pensar en los nombres marcaba quién eras, sí marcaba tu identidad. Pero esto no detuvo a estos jóvenes para servir a su Dios. Babilonia no se quedó ahí, sino también intentaron cambiar sus costumbres, sus creencias e incluso su dieta. Quisieron cambiar su comida. Todo esto para borrar su identidad como hijos de Dios. Y de hecho así empieza el libro de Daniel. Y si puede ir, vaya conmigo a Daniel capítulo 1. No pierda Tito, pero vaya conmigo a Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: el rey Aspenas, jefe de los eunucos, mandó a que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento,
e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras, la lengua de los caldeos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Estos jóvenes no eran cualquier joven, eran lo mejor de Israel. Así que Babilonia hacía esta metodología. Distinto a Egipto, que ellos conquistaban y llevaban a esclavitud a todo el pueblo, ellos tomaban a cierta parte de la región, de las personas de la región que habían conquistado, los tomaban lo mejor y en cierta manera, piensen esto, les cambiaban el chip. Los hacían babilonios, tomaban a estas personas, por lo general jóvenes, ya adiestrados según lo que ellos querían, y los ponían a gobernar en estas nuevas regiones que ellos habían conquistado. Pero estos jóvenes, hermanos, tenían un distintivo. Y aunque el texto dice que eran bien preparados, eran de buen entendimiento, incluso note que dice que eran guapos. ¿Sí se dio cuenta de eso? Dice el texto que era de buen parecer, porque tenían que estar en el palacio del rey. Pero el texto en el versículo 8 da una mención muy interesante, y es que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él, junto con los demás muchachos, permaneció fiel al Señor en todo momento. Cuando usted ve la narrativa de Daniel, va a encontrar que ellos no se pusieron en contra del gobierno. Por el contrario, lejos de esos fueron no solamente buenos ciudadanos, sino los mejores. Y si usted está en las clases que se dan las mañanas en oración, ya sabrá todo el resto de la historia, a tal grado que estos jóvenes extranjeros de esa nación que se pusieron en contra del rey de Babilonia por no contradecir lo que su Dios le había mandado, ¿qué pasó con ellos? Fueron puestos en posiciones muy altas en esa región, a tal grado que usted puede ver en Daniel 3:28 que Nabucodonosor exalta al Dios de estos muchachos. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que los distinguió? Porque estos jóvenes hicieron lo que hicieron. ¿Fue su entendimiento? ¿Fue su hermosura? ¿Sus capacidades? ¿O llegaron de suerte y justamente había vacantes en Babilonia, en esos puestos? No, hermanos. El distintivo fue que ellos tenían su identidad bien puesta en Dios. A pesar de que ellos se sometieron al rey de Babilonia pagano, nunca olvidaron que ellos eran siervos del rey de reyes. Y eso era el distintivo por sobre los demás. Eso los convirtió en buenos ciudadanos, pero también sus vidas piadosas adornaron la ley que conocían de su Dios. Ellos, a pesar de que no estaban en su tierra, exaltaron al Dios porque confiaban en su Rey soberano. En lugar de ser moldeados por las naciones paganas, decidieron honrar a Dios con sus vidas, glorificándolo aún a pesar de estar en una sociedad caída. Y aquí quiero que, sin olvidar a Daniel, vayamos al Nuevo Testamento, porque justamente esto es lo que está pasando en la isla de Creta. En esta isla se encontraba un joven llamado Tito, joven por la edad que se manejaba en esos tiempos. Era el querido hijo en la fe de Pablo. Si no sabía, además de Timoteo, también tenía otros discípulos que Pablo estaba instruyendo. Y Tito era uno de ellos. Y usted puede ver en Tito capítulo 1, versículo del 1 al 4, esta salutación donde Pablo se presenta las credenciales también de Tito, y observamos que Pablo había dejado Tito en Tito 1, 5, para corregir lo deficiente de las iglesias de esa región. Había problemas en la región de Creta, en las iglesias que estaban en esa isla, y realmente, hermanos, Creta no tenía una reputación que pudiésemos envidiar, ya que los cretenses eran conocidos por sus actitudes conflictivas, mentirosas, y eran propensos a toda clase de inmoralidad. De hecho, si va conmigo a Tito 1:12, va a encontrar que Pablo cita a uno de los profetas de ellos. Ahí se refiere a alguien que ellos tenían en alta estima, y dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Está duro lo que les dice. Si yo les dijera que los mexicanos somos
somos distraídos, dejamos todo para el final. ¿Qué más podemos decir? Somos muy impuntuales. Bueno, lo está diciendo un mexicano, pero si otra persona habla de mi nación, hey, espera, y te pones tu bandera. Pablo le está hablando a cretenses y él no era de Creta. Cita a uno de los que ellos estimaban, pero es duro lo que le está diciendo. Mentirosos, malas bestias. Vea la fuerza de lo que está explicando. La cultura cretense era desordenada, violenta, marcada por el engaño. Y esto era una tentación para los creyentes en Creta. ¿Por qué? Porque ellos estando ahí podrían decir de manera muy sencilla, bueno, sí, soy creyente, pero aquí las cosas se hacen de esta manera. No pasa nada. Si todos hacen esto o aquello, pues yo también. Está en mis raíces, es mi cultura. Pero Pablo quería dejar en claro a Tito que los cristianos no podían ceder a esa mentalidad caída que los rodeaba. Los creyentes cretenses empezaron a vivir de esa manera, incluso llegando hacia los líderes. Es por eso que era necesario esta carta. Es por eso que era necesario saber cómo debían de conducirse ellos como creyentes, como hijos de Dios. Y al igual que Daniel en Babilonia, los creyentes en Creta debían ser distintos. Recordar que su nueva vida en Cristo no solo los llamaba a rechazar el pecado y corrupción, sino también a ser ciudadanos fieles, obedientes. Tenían que adornar el Evangelio, la sana doctrina, ¿con qué creen? Con Biblias, con vidas piadosas, vidas que reflejaran la verdad que habían recibido en sus vidas sin Cristo, ahora siendo nuevas criaturas en Él. Y este mensaje, hermanos, no se queda para hace más de 2000 años. Esto resuena hoy. Nuestro mundo, la sociedad en la que vivimos, está igual o peor que aquellos momentos. El pecado ha ido en aumento. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo responderemos? ¿Nos conformaremos a esta sociedad o reflejaremos nuestra verdadera identidad en Cristo? El llamado de Pablo, hermanos, sigue siendo tan relevante en nuestros días como entonces, por lo que debemos recordar quiénes somos y cómo debemos de vivir. Y es lo que veremos en este capítulo de Tito. En Tito 3, del 1 al 7, quiero compartir con ustedes, hermanos, 3 recordatorios que como creyentes debemos tener presente para vivir piadosamente en medio de una sociedad caída. 3 recordatorios que tú como creyentes debes tener presente para vivir piadosamente en medio de una sociedad caída. Y son sencillas de recordar. La primera es, recuerda la responsabilidad que tienes ante la sociedad. Eso lo veremos del 1 al 2. La segunda es, recuerda la condición antigua que tenías sin Cristo. Versículo 3. Y en tercer lugar, recuerda la obra salvadora que Dios ha hecho en tu vida. Versículo del 4 al 7. Recuerda la responsabilidad, la condición antigua, la obra salvadora. Y vayamos a la palabra de Dios. En primer lugar, recuerda la responsabilidad que debes cumplir ante la sociedad. Dice el texto, recuérdales, versículo 1 al 2, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Como mencionaba, las iglesias en Creta estaban siendo invadidas por ese tipo de personas. La idiosincrasia de los cretenses estaba infiltrando en la iglesia, incluso en los líderes. Los miembros de la iglesia estaban trayendo todo eso adentro de la iglesia. Miren, Tito 1, versículo 10 al 11, dice la palabra, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, fíjense la fuerza con lo que le dice, tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Además de la cultura cretense, también estaban los judaizantes. Ellos querían meter todo el tema, agregarle a la salvación en Cristo, temas de los judíos,
que guardaran cosas de los judíos, y eso estaba atacando a la iglesia. Este grupo estaba siendo de mucha influencia en esa región. Por eso Pablo, fíjense que manda esta carta, y la palabra que utiliza no es infórmales, sino recuérdales. ¿Qué significa esto? Que ya lo sabían, que ya se los había comentado. Entonces, cuando usted ve este capítulo, dice, oye, como que fue muy leve Pablo, ¿no? Es como un sumario, exactamente, porque es un recordatorio. Recuérdales aquello que ya saben. Pero, ¿por qué es tan importante recordar esto? Y quiero aunar un poquito más en los cretenses. Mire, Hendriksen, al hablar de los cretenses, habla que la reputación de los cretenses de ser mentirosos a fin de lograr fines egoístas estaba tan ampliamente difundida que dio origen al sustantivo cretismo, que significa conducta cretense. Esto es mentir. También dio apertura al verbo cretenciar, o sea, hablar como cretense, que significa decir mentiras. Es decir, yo cretenceo, tú cretenceas, ellos cretencean, y lo pueden seguir conjugando. Era tan fuerte que lo hicieron un verbo. Distinguía eso a estas personas. Lo que tenía que ser distinto en los creyentes cretenses. ¿Va viendo hacia dónde va Pablo? El énfasis que él da al mencionar cómo ellos eran mentirosos, mientras Dios es un Dios que no dice mentiras. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos desde el 2. En la esperanza de vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El contraste que hace Pablo entre los cretenses que mienten y Dios que no mienten, te dice algo. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú seguirías a alguien que no vive lo que predica? ¿Qué le hace a esa persona? Un hipócrita, ¿verdad? Aunque hable cosas de sana doctrina, pero si no vive lo que ha predicado, no es digno de seguir. Eso es lo que conocemos como un falso maestro. Y es justo lo que estaba pasando en Creta. Mire el versículo 16 del capítulo 1. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, es decir, inútiles en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Era algo importante lo que estaba pasando en este lugar, y cuando usted lee el texto, recuérdales. El texto original hace un énfasis porque dice recuérdales a ellos, y la pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Todos los cretenses o los creyentes cretenses? Y la respuesta la vemos en el contexto del capítulo 3. Si usted ve todo el capítulo 2, va a encontrar que Pablo se está dirigiendo en esta porción a los ancianos, y aquí no se está refiriendo a los ancianos hablando del liderazgo. Eso lo ve en el capítulo 1, versículo 5. Aquí se refiere a adultos mayores. ¿Cómo sabemos? Porque el 3 le está hablando a mujeres adultas mayores, las ancianas. Y luego más abajo va a encontrar en el 4 que se refiere a las mujeres jóvenes, y luego en el versículo 6 a los hombres jóvenes, e incluso para agarrar y menciona a todos aquellos que eran siervos. ¿Qué vemos ahí? Una comunidad. El capítulo 2 se está refiriendo a la iglesia que estaba conformada por ancianitos, ancianitas, jóvenes, varones, mujeres y toda la comunidad que se tiene. Pablo está incitándolos a que ellos vivan de manera que puedan adornar el evangelio, aquello que ha cambiado sus vidas. Por eso es recuérdale a ellos. ¿Qué debe recordarle? Tienen que recordarle algunas implicaciones al vivir en una sociedad caída. Dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino
amables. Y quiero que pensemos nuevamente en Daniel y sus compañeros. Ellos vivieron de manera correcta sin defraudar el nombre de Dios. Es posible, hermanos, vivir de esa manera. Es posible sujetarse a los gobernantes. Iba a decir, hermanos, que los gobernantes, si viera las leyes que tienen, ya sé. Pero ¿qué quieres o qué esperas de un gobierno caído? Nuestro deber como creyentes es cumplir con aquello que nos mandan siempre y cuando no vaya en contra de las cosas de Dios. ¿Eso qué implica, hermanos? ¿Los creyentes pagan impuestos? Claro que sí. ¿Los creyentes tienen sus licencias? Claro que sí. ¿Los creyentes siguen las leyes de tránsito? Claro que sí. De esas cosas tan pequeñas hasta las más grandes trae gloria a nuestro Dios. Y yo sé que usted ya lo sabía, pero así como Pablo le dice a Tito que le recuerda a los creyentes, yo les recuerdo a ustedes esta verdad que se nos olvida bien fácil cuando nuestros intereses están en juego. Como creyentes, no solamente queremos ser los buenos ciudadanos, sino los mejores. ¿Para qué? No para tu gloria, sino para la gloria de aquel que te ha salvado. Vivimos, hermanos, tenemos que vivir como luz en medio de las tinieblas, no como los que contribuyen a la confusión, sino como aquellos que con sus vidas reflejan una ciudadanía que está en los cielos. Y es justo lo que vemos en Filipenses 3:20, cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nos sujetamos a los gobernadores, no porque ellos sean los mejores, sino porque me acuerdo de quién es el que los gobierna a ellos, quién es el que los ha instituido en ese lugar. Y no podemos no hablar de Romanos 13, del 1 al 5, porque en esta porción la palabra sujeten es exactamente la misma que utiliza Pablo hacia los romanos. Vaya a Romanos 13, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que la hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y fíjese esta pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Entonces pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, misma palabra que utiliza para los creyentes en Creta, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y déjame darte un ejemplo muy práctico. Esto quiere decir que el creyente verdadero, cuando se encuentra en una intersección, en un cruce solo con la luz roja, ¿qué hace? Dios, qué bendición, mira, vía libre. Se va a parar ahí. No necesita un policía porque quiere honrar el nombre de Dios. Porque sabe que Dios es testigo de cada acción que hacemos. Hermano, qué legalista, qué fuerte, no. Es lo que Dios me manda. Si no hay una emergencia, ahí me voy a quedar. Porque quiero cumplir, quiero honrar el nombre de Dios. Me vean o no me vea el hombre. Entiende que cumplir con las leyes impuestas no es por temor al hombre, sino por temor a Dios. El creyente reconoce su responsabilidad ante la sociedad. Y hay una frase que nos duele mucho como creyentes, y dígame si no, se da cuando usted está reunido con su familia o en el trabajo, usted se equivoca en algo, hace algo incorrecto, ¿y qué dice alguien ahí en el convivio? Uy, ¿y eso que eres cristiano? Y nos duele, y qué bueno que te duele, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es verdad, eres un libro abierto, eres un seguidor de Cristo. La sociedad va a esperar que te comportes diferente, pero parece que es más fácil involucrarnos en sus costumbres y en vez de ser como Daniel y los demás muchachos que no se dejaron babilonizar, tú y yo nos dejamos
californizar, si se puede decir, y vivimos como California y pensamos como California y se nos olvida que nuestra patria no es terrenal, sino es celestial, y que el nombre de cristiano no solamente es como un título de un club social, es que soy un representante de Cristo, soy un seguidor de Cristo y vivo para el nombre de Cristo. Esa es la diferencia. Recuerda, hermano, tienes que sujetarte, tienes que recordar la responsabilidad social a la cual tú estás sujeta. Si tú eres estadounidense, ser mejor estadounidense. Pero si tú eres de otro país, ser mejor de aquel país. Y si vienes aquí y no eres de este país y buscas estar en este país, pues vive de la mejor manera que adorne el nombre de Dios. Recordemos que no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, pero no se trata de solo serlo, sino ser los mejores peregrinos y extranjeros para exaltar el nombre de Dios. Y esta es nuestra misión. Dentro del distintivo de sujetarnos a los gobernadores dice que también obedezcamos. La obediencia es otro distintivo de un creyente que está siendo santificado. Y eso debe reflejarse no solo en su vida eclesiástica, privada, sino también en la sociedad. Y no sé si le ha pasado que ha visto que cuando algo ocurre en la iglesia y un hermano no está de acuerdo con el liderazgo, ¿qué dice? Me voy de la iglesia. Y se va. Va a llegar a otra iglesia y ¿sabe qué va a pasar? Tampoco va a estar de acuerdo con el liderazgo de esa otra iglesia. Y se va a ir brincando de iglesia en iglesia hasta que se dé cuenta que el problema no eran las iglesias, el problema estaba en su corazón, porque no quiere someterse. Nuestro problema es que no queremos someternos. ¿Y sabe a quién usted refleja cuando no se somete de manera lícita a una autoridad que está haciendo su trabajo de forma correcta? Se parece más a Satanás. ¿Recuerda a Satanás que por orgullo él quería ser más que Dios? ¿Y qué ocurrió? Fue expulsado. Y ese es un distintivo de una vida pecaminosa. No nos gusta la autoridad. Siempre andamos buscando cualquier error para criticar, para atacar, para no someternos. Pero hermanos, una vida de sumisión es aquella que Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, nos modeló. Vaya conmigo a Mateo 17, del 26 al 27. Mateo 17, del 26 al 17. Vemos esta escena con Jesús y Pedro. Había un impuesto que había que pagar. Le preguntan a Pedro si iban a pagar este impuesto. Y Jesús, en la charla con Pedro, usted va a ver en el contexto que pregunta que si quiénes son los que no pagan. Y realmente los hijos de los reyes no pagaban esos impuestos. Jesús es el Hijo de Dios. Él no tenía que pagar nada. Era del linaje de David. Él no tenía que pagar nada de impuestos. Pero fíjense la actitud de Jesús, que modela cómo debemos de vivir en esta sociedad. Dice Jesús al hablar de esto con Pedro, dice, sin embargo, son palabras de Jesús, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso que sacó del pez equivalía a 4 dracmas. El impuesto establecido por persona era de 2. Era justo, era lo necesario para cumplir con ese impuesto y continuar con la obra que estaban haciendo. Jesús no hizo un plantón, no hizo un grupo en redes sociales, no habló en contra del gobierno, tan solo cumplió y siguió. Regresando a Tito, esto se deriva no solamente en sujetarnos, obedecer, sino estar dispuestos a toda buena obra, dice el texto. Lo que nos apunta que, al comprender nuestra responsabilidad ante los gobernantes y la sociedad, debemos cultivar una voluntad sincera y un deseo genuino de realizar toda buena obra.
Esto no implica que nos sumerjamos en el activismo y en marchas cada fin de semana. Nuestra misión como iglesia, somos del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuestro trabajo es proclamar la palabra de Dios, predicarla, vivirla, pero no nos exenta tampoco de hacer buenas obras. Si usted puede hacer el bien a alguien, hágalo. El creyente tiene que ser el primero que se ponga en esa lista para hacer el bien a otros, a hacer buenas obras. Y toda la carta a Tito está distribuida de manera que cada sección tiene la palabra obras. La palabra es ergón y esta palabra se repite 8 veces en toda la carta. Mire, vaya conmigo, si puede seguir ahí su Biblia, en el versículo 16 del capítulo 1, lo leímos, dice que con sus hechos lo niegan. La palabra hechos es la misma palabra ergón. Y en el mismo versículo 16 dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, misma palabra. Versículo 14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Capítulo 3, versículo 1, dispuestos a toda buena obra. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Y versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Son importantes las obras en la vida del creyente? Sí, porque reflejan una vida transformada. Por eso Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice mayormente, no únicamente. No es como que hacemos acepción de personas. Si usted puede hacer el bien, hágalo. En cuando tenga una oportunidad, hágalo. Muchas veces un hermano se acerca quizás con necesidad o alguien se acerca con necesidad y le decimos, voy a orar por ti. Está bien, ora por él. Pero si está en tus manos hacer, hermano, algo, hazlo. Una de las cosas que a mí más me ha impactado al llegar aquí a Estados Unidos, nosotros llegamos sin nada, hermano, literalmente sin nada. Y poco a poco Dios fue proveyendo lo necesario, lo esencial para la vida diaria. Y cada vez que un hermano se acercaba y nos proveía de algo, su respuesta era, gloria a Dios. Hermano, gracias por esto, te lo agradezco, mi familia te lo agradece. Gloria a Dios, gloria a Él, es para la gloria de Él. Úsenlo, administrenlo correctamente. Pero cada uno de los hermanos decía eso. Esas son buenas obras. Buscas exaltar el nombre de Dios con las acciones que hace. Y si tú tienes oportunidad, hermano, de hacerlo, hazlo y glorifica a tu Dios. Enséñale a los niños a que todo lo que tienen y lo que Dios provee es gracias a Él, que Dios pone tanto el hacer, con el querer como el hacer, para exaltar su santo nombre. Y estamos puestos para hacer estas buenas obras, hermanos. Aunque es cierto, Efesios 2:8-9 dice que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso es lo que está hablando, aquí Pablo a Tito. Si seguimos viendo el pasaje, termina diciendo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Nos está mandando a ser ciudadanos ejemplares, a no difamar, no calumniar, no blasfemar, no maldecir, sino ir en contra de la cultura a la que nos encontramos. Esto era contracultural para los cretenses. Imagínense que a un cretense le dijera no mientas, pero su nombre significaba para la sociedad mentirosos. Vive en contra de aquello que tu cultura esté blasfemando contra Dios. Es decir, que si tú seas mexicano, ecuatoriano, salvadoreño, del país que sea, hermano,
del país que sea, es el mismo Dios aquí y en China. Un Dios que no tolera el pecado, un Dios que dice que por medio de Cristo ha redimido a un pueblo, ha purificado a un pueblo celoso de buenas obras. Nuestra constante actividad es hacer obras que glorifiquen a Dios. Y esto nos apunta al siguiente punto que queremos hablar, porque al comprender nuestra responsabilidad como ciudadanos, es importante también recordar de dónde Dios nos ha sacado. Mire, vaya al texto, dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es interesante la conjunción con la que empieza. ¿Por qué? Tenemos que vivir de manera mansa, dispuesto a buenas obras. ¿Por qué? Y sigue recordando, hermanos, recuerda la condición antigua que tenías en Cristo. Vemos un elemento de tiempo, porque éramos en otro tiempo. Es un cambio radical. Es un cambio radical en nuestras vidas. Ya no somos así. Está en tiempo pasado. Y hermanos, pensar en este contexto y decir, bueno, yo voy a ser un buen ciudadano, soy cristiano, abre otro problema. Que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace ver a los demás por arriba del hombro. En México decimos, nos sentimos la última coquita del desierto, la más fresca, la que todos quieren. Y como creyentes, pecamos muy constante en eso. Es más, entre mismos creyentes nos sentimos superiores uno contra otro, porque dicen, no hermano, yo soy el mejor creyente, yo leo la Biblia, yo sí me levanto todos los días a orar y el hermano me está viendo, miren, estoy en todas las actividades, es más, yo estoy en la mejor iglesia, yo sigo al mejor predicador, mi iglesia es mejor que los demás. ¿Ha escuchado eso? Tristemente sí. Ahora, ¿cuánto más con los del mundo? Y parece que hacemos como una secta cerrada, donde no aceptamos a nadie más, porque ellos son impuros y yo soy santo, soy cristiano. Pero hermanos, esto no debe ser así, porque nuestra actitud se parece más a la del fariseo, que era el publicano, ¿recuerda? Como el fariseo se exaltaba y se jactaba que no era como ese pecador, y el publicano decía, sé propicio de mí, pecador. Recuerda la condición antigua que tenías sin Cristo, hermano. Detén por un momento el ego que te invade y recuerda de dónde te ha sacado Dios. Antes de Cristo eras igual o peor que aquellos a quienes mirabas por encima del hombro. El drogadicto, el alcohólico, el mentiroso, la persona que envidia, la persona chismosa, ese eras tú. Porque Dios ha escogido lo más débil para humillar lo más fuerte, lo peor del mundo, hermanos, ha escogido. Y ese somos tú y yo. ¿Para qué? Para no jactarnos y decir que si algo bueno hay en mí, es la obra de Dios en mi vida. Esto me debe llevar a una humildad y no al orgullo. A vivir para reflejar su gracia con un corazón agradecido. Porque éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, dice el texto, viviendo en malicia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Había una desesperanza en nuestras vidas, una ceguera espiritual, que el único camino que nos llevaba era la muerte eterna. Es de resaltar, hermanos, que el texto, vaya al texto, me gustaría que lo viera, que lo leyera, porque hay una palabra muy importante. Dice, porque nosotros. ¿Quién está hablando? Pablo. Pablo no dice en ningún momento, porque ustedes también eran, sino dice, nosotros también éramos. Él se está incluyendo. Este Pablo, hermanos, que seguía la iglesia, recuerda, los sacaba de las casas, los entregaba a los creyentes, fue humillado, fue detenido por Cristo y realmente él tenía una ceguera física que reflejaba su ceguera espiritual. Pero con Cristo, quien lo confrontó cuando vino a su vida, porque Pablo no estaba buscando a Dios,
fueron caídas las escamas y pudo ver y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por seguro Pablo estaba recordando su vida antigua. Y fíjese que no hay una élite, no hay un clero especial en la iglesia. No crea que los hermanos que están en liderazgos, que están sirviendo, no son pecadores. Ellos también eran en otro tiempo. Lo mismo que dice aquí: insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en malicia, aborrecibles, aborreciéndose unos a otros. Si usted ve algo bueno en cualquier creyente, no admire al hombre, admire al Dios que cambió al hombre. Si usted admira a alguien que conoce de la palabra, él lo va a apuntar a Cristo, porque Él sí es nuestro verdadero modelo y tan solo somos imitadores, seguidores de Jesucristo, el que vivió la vida perfecta. Porque todos, hermanos, según Romanos capítulo 3, nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No te jactes de que tú encontraste a Dios. En ningún momento tú eras esa ovejita que estaba perdida y que cuando llegó el pastor dijo: ¡ay, qué bueno que llegaste! Estaba a punto de buscarte. Tú y yo éramos esa oveja que se iba alejando y alejando y alejando. Pero un día nuestro buen pastor nos alcanzó. Y hoy podemos decir: éramos en otro tiempo. Debemos ser sensibles, hermanos, a esta realidad, porque si no fuera por Cristo estaríamos perdidos. Y realmente cuando pensamos y recordamos esto, nuestra pensar hacia la sociedad tiene que ser con compasión. Y si alguien nos roba nuestra casa, bueno, va a rendir cuentas contra Dios. Porque si no está en Cristo, conocemos a dónde van a ir. Y es triste. Y no hay nada que tú puedas hacer que lo que Dios va a hacer para cumplir su justicia en aquellos que lo rechazaron. Cuando yo veo al mundo, los veo con compasión. Cuando usted salga a evangelizar, véalos con compasión. Jesús así miraba a la gente, con compasión, como ovejas sin pastor, dice Mateo 9:36. Él nos ha rescatado, pero ¿de qué nos ha rescatado? ¿Del diablo? ¿Del infierno? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Un Dios santo, 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 que no tolera el pecado. Cristo ha hecho la obra, ha pagado el precio para que tú y yo tengamos una reconciliación para con el Padre. Pero, hermanos, cuando estamos en la sociedad caída, tienes que recordar que no se trata de nosotros, sino de Dios, y que allá afuera hay almas en las que no podemos incluirlos en esta expresión. No podemos decir que ellos también eran en otro tiempo. No podemos incluir y decirle: hey, éramos en otro tiempo rebeldes, sino que ellos son en este momento rebeldes, insensatos, extraviados, viviendo en malicia, aborrecibles, y se aborrecen unos a otros. Y si eso no te mueve a compartir el evangelio, hermano, creo que hay cosas que tienes que arreglar. Y yo quiero recordarte tu antigua manera de vivir, porque Dios te ha salvado y no eres más que los demás. Si eres algo, es por Cristo, porque sin Él estás perdido. Marquemos entonces esta diferencia en la sociedad. Efesios 2, del 1 al 5 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, misma construcción que en Tito, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la nota al pie de página: por gracia sois salvos. En teología conocemos que hay 3 tipos de muerte. La primera es la muerte física, la que tú y yo conocemos. El cuerpo deja de funcionar, la máquina ya no enciende, nos morimos. Pero también hay una muerte espiritual. Esa se dio en el mismo instante que Adán y Eva pecaron, una separación para con Dios.
Y el tercero es una muerte eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú mueres físicamente, estando muerto espiritualmente, estarás separado de Dios por toda la eternidad. Y eso es duro. Es lo peor que puede acontecer. Una vida sin Dios. Pero la muerte que está hablando aquí en Efesios es la muerte espiritual. Y esa es la muerte en la que tú y yo estábamos. Mire, no sé si ha visto la serie o un comercial de la serie que no sé si siga saliendo, pero se llamaba Walking Dead, ¿sí? Los muertos vivientes. Y eran personas que están muertas y nomás el cuerpo está andando, están putrefactos en su cuerpo, sus ojos ya no están, nomás están con el puro instinto caminando y es desagradable. Bueno, quiero que tengas imagen, porque si Dios nos daría unas gafas o unos lentes que pudiera ver la condición espiritual de las personas, eso serían. Que por fuera parecieran que están bien, pero su vida espiritual está en putrefacción, están muertos. Y la mejor imagen de eso la vemos en Ezequiel capítulo 37. Lo recuerda el valle de huesos secos. No vamos a ir por falta de tiempo, pero es esa la imagen. Y cuando Cristo viene y nos da vida, nos resucita en ese instante nuestra vida espiritual. Y ese es un milagro, hermanos. Pero no te olvides que tú estabas muerto en tus delitos y pecado. Y de esta manera quiero que pasemos ya al último punto, porque sí tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad ante la sociedad, pero también tenemos que recordar nuestra condición antigua. Pero ¿de qué sirve recordar cómo era y decir, wow, qué miserable de mí, mira lo que era yo, si no tienes presente la obra salvadora que Dios ha hecho en tu vida? Recuerda la obra salvadora que Dios ha hecho en tu vida. Fíjese cómo empieza este pasaje, dice el texto: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, versículo 4, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nuevamente esta conjunción, pero. Este pero, hermanos, es importante porque marca un antes y después en nuestras vidas. Estábamos muertos, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Tú y yo no buscamos a Dios, Él fue el que se nos reveló, el que se manifestó. Y es interesante esta porción porque aunque muchas traducciones actuales toda la expresión su amor para con los hombres deriva de una sola palabra. Esa palabra usted quizás la ha escuchado, pero es filantropía, ¿sí? Esa palabra significa un amor o afecto a una persona hacia una persona. Normalmente se marca hacia la humanidad en general. Y era describir la benevolencia de los gobernantes hacia otros. Cuando se manifestó la filantropía de Dios, su bondad nos salvó. Ese amor de Dios por su creación, en específico a esa creación que es hecha a imagen y semejanza suya, Él se mostró. ¿En quién se mostró? ¿Quién es la bondad y amor? Jesucristo. Jesucristo, usted lo puede ver en el versículo 13 del capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador, Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. El amor, la bondad de Dios se mostró en Jesucristo, y posiblemente está pensando en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque Dios manifestó su amor, su bondad al mundo, ¿cómo respondió el mundo? Rechazando al Hijo, matándolo. Lo crucificamos en una cruz, el Mesías.
Esto el profeta Isaías ya lo había dicho en Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Recuerda, hermanos, la manifestación de Dios, su bondad y amor. Pero Jesús estaba decidido. Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó a sí mismo, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que todo aquel, ahora sí, que cree en Él, ¿qué va a pasar? Tenga vida eterna. Este pasaje sigue teniendo muchas verdades y, por ejemplo, cuando pasamos al versículo 5 dice, no solamente se manifestó, sino que nos salvó no por obras. El texto, hermanos, cuando lo leemos del original, vemos que no empieza diciendo nos salvó no por obras, sino que Pablo se antepone y realmente dice no por obras hechas en justicia que nosotros hubiésemos hecho, nos salvó. Es al revés, porque todo el libro está hablando toda la carta habla de las obras, pero aquí es el único lugar que tus obras no tienen lugar, porque la salvación no es por obras, no obras tuyas, porque la única obra que se necesitó fue la de Cristo Jesús en la cruz. Tú no tienes cavidad en esta obra redentora para salvación, es solamente Dios, el Padre mostrando su amor al manifestarse en su Hijo, y su Hijo nos salvó, y dice el texto que derramó de su Espíritu abundantemente sobre nosotros. La realidad es que hay una tendencia de nosotros por querer justificar nuestra salvación por las cosas que hacemos y creemos que al leer la Biblia, al cantar y cantar de la mejor manera, al asistir siempre a la iglesia, son cosas que tenemos que hacer, sí, pero eso no te va a salvar. Incluso, hermanos, la oración salvadora que se puso de moda desde hace unos años atrás no salva en sí. La oración en sí no salva porque es una obra, es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por Jesucristo. El bautismo nos salva, y no creemos que el bautismo salva, pero creemos que el bautismo es una evidencia externa del cambio interno que ya ha ocurrido por creer en Cristo. No hay obra alguna que podamos hacer, y eso, hermanos, es la obra perfecta de Dios, porque no depende en ningún momento de ti ni de mí. Depende totalmente de Él, y Él es fiel, Él no cambia, Él es inmutable, Él va a cumplir su palabra. Recuerde lo que dice Pablo a los cretenses, Dios no miente. Él nos salvó, se manifestó, nos salvó y derramó. Vemos aquí, hermanos, un sumario. Vemos la bondad de Dios, la bondad y amor de Dios Padre, la misericordia del Padre, el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu, la obra abundante del Espíritu, Jesucristo como nuestro Salvador, justificándonos por gracia y nos da una herencia y esperanza eterna. Y quizás no es el principio más despampallante de todos, pero es una verdad. Y es que la obra de Dios es perfecta y punto. Y pensar en esto es pensar en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los judíos no querían saber, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de eso? ¿Y quién es Dios? ¿Y qué es Dios? No, ellos se sujetaban a saber que Dios creó los cielos y la tierra y punto, es el creador, es el soberano. Bueno, la obra salvadora de Dios es perfecta y punto. No hay más, no hay que buscarle, no hay que añadirle. Los judaizantes querían añadirle y Pablo está diciendo, mira, Dios ya lo hizo todo. Él se manifestó, nos salvó y derramó en nosotros abundantemente de su Espíritu por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, en la regeneración, Dios nos da vida espiritual nueva. En la justificación, Dios no solo nos declara justos delante de Él, sino que también implica la reconciliación con Él, pero en la adopción. Dios nos hace miembros de su familia. ¿Qué ocurre aquí, hermanos? Que si tú mueres físicamente, estando vivo espiritualmente, ¿qué va a pasar? Tendrás vida eterna y esta ecuación es mejor que la anterior.
Por eso cuando se manifestó el amor de Dios, hermanos, eso es algo que tenemos que recordar y gozarnos en ello, porque una vez que Él nos ha regenerado, justificado, Él nos adopta en su familia, nos hace parte de su familia, somos herederos, todos los beneficios de estar en la familia de Dios se nos otorgan a nosotros. ¿Lo merecíamos? No, pero Cristo lo hizo por nosotros. Y cuando pensaba en esto, no podía recordar la ocasión en mi etapa de comprometido, cuando invité a mi suegro. En ese momento no era mi suegro, lo invité pues para pedirle permiso para empezar a cortejar a quien ahora es mi esposa. Recuerdo que al inicio pues lo invité a comer, ¿no? Fuimos a un lugar, estuvimos ahí un tiempo, y para mí siempre fue algo muy difícil el charlar con él, porque no solamente iba a ser pues mi suegro, sino que se trataba de mi pastor en ese momento. Entonces imagínense estar enfrente de tu pastor, hablar con él, pedirle permiso para cortejar a su hija, pues ya sabrán cuán nervioso me encontraba. Pero ya comprometidos, me dijo que sí, dio permiso. El día de la boda, al darme el abrazo, él me dijo: bienvenido, hijo, a la familia. Desde ese momento su trato hacia mí cambió. Sus mensajes fueron cambiando de hermano o Andrés a amigo, hijo o yerno. Hoy en día mi suegro ya está en la presencia del Señor, pero recuerdo que su último mensaje decía: hijo mío, ayúdame con tal, tal y tal. Me hizo parte de su familia. No me crió, pero me llamó su hijo. Me platicaba temas familiares. Su consejo ya no solo fue de pastor, sino de padre. Me llamó su hijo. Y sabes, hermano, cuando tú te incorporas a la familia de Dios, entras con todos los privilegios. No importa tu tamaño, tu color, tu educación, nada de ello. Eres heredero. Eres coheredero con Cristo. Es como termina el pasaje. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza en la vida eterna. La obra conjunta de la Trinidad, el amor del Padre, la obra del Hijo y la renovación del Espíritu Santo actuando sobre ti. ¡Qué bendición! Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Al considerar, hermanos, en conclusión, esta responsabilidad que tenemos ante la sociedad, nuestra antigua condición sin Cristo y la gloriosa obra salvadora de Él en nosotros, llegamos a la conclusión irrefutable que nuestra vida debe reflejar la gracia de Dios en todo lo que somos y lo que hacemos. Pablo les dice en Tito 2:10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La diferencia entre tú y tu vecino Juan, que también es moralmente bueno, correcto, cumple con todo, es de que él va a vivir por amor de su nombre, para guardar su reputación, pero tú y yo vamos a vivir de manera correcta como buenos ciudadanos por amor al nombre de Dios, para guardar la reputación de Dios, para que nuestras vidas adornen el mensaje que tenemos de parte de Dios del Evangelio. La palabra adornar en griego es cosmeo. ¿A qué suena? A cosmético, ¿no? Y de hecho eso significa. Habla de embellecer, hacer atractivo, decorar, adornar. Indica que las vidas piadosas sirven para destacar la hermosura de la enseñanza cristiana ante la sociedad. Entonces vivimos como buenos ciudadanos para adornar el Evangelio. Estamos llamados, hermanos, a vivir con un corazón humilde y agradecido, reconociendo que no somos mejores que aquellos que aún no conocen al Señor. Lo que nos distingue no es nuestra moralidad, nuestra sabiduría, nuestra fuerza, sino la misericordia de Dios inmerecida que está en nosotros. Daniel y los muchachos no cedieron ante la cultura de Babilonia. Tito y los creyentes en Creta no cedieron ante la cultura de Creta. ¿Y qué hay de ti, hermano? ¿Vas a ceder ante la cultura de California? Esa es tu realidad. No dejes que el mundo te atrape. No dejes que la cultura caída
te cambie, sino sea una luz en medio de esa oscuridad. Adorna el Evangelio por el cual has sido salvo con una vida piadosa. Iglesia, que en cada palabra, que en cada acto, que en cada pensamiento reflejemos la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros. Vivamos de tal manera que aquellos que nos rodean al ver nuestras vidas se sientan atraídos hacia el Salvador, quien nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Vivamos en piedad en este mundo caído. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre celestial, damos las gracias porque usted nos ha escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo para salvación, a pesar de que no le buscamos, a pesar de que por nuestra propia pecaminosidad rechazamos el Evangelio. Usted ha puesto en nosotros, Padre, esa chispa de fe. Su Espíritu Santo ahora nos está llevando de gloria en gloria, Padre, para que aquella obra que usted inició se perfeccione hasta el final, Dios. Nuestro anhelo es llegar al final de la carrera, Padre, con vidas que adornaron el mensaje que usted nos ha encargado, el mensaje que predicamos, no solamente ser predicadores que no vivan aquello que dicen creer. No queremos caer en ese error que las personas en Creta estaban cayendo, sino ser adoradores, Padre, en espíritu, pero también en verdad, vidas que reflejan aquello que predican. Señor, ayúdanos a ser buenos ciudadanos para la gloria de su nombre en cada detalle, Padre, tan pequeño que sea hasta el mayor. Gracias, Señor, por este tiempo. Le honramos y bendecimos orando en el nombre de Cristo Jesús, su amado Hijo. Amén.